Muchas bendiciones, amada iglesia. Realmente un gozo para mí una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero orar contigo. Amado Dios, en el nombre de Jesús vengo a ti, te doy gracias por tu bondad. Tú eres hermoso, Señor. Y yo te pido hoy que el Espíritu Santo nos abra los ojos de nuestro espíritu para entender lo que tú nos quieres decir. Yo te pido que nuestra vida esté arraigada en ti. Espíritu Santo, llénanos, tócanos. Yo no quiero compartir solamente una palabra seca. Yo quiero que tú fluyas a través de esta palabra. Y que cada uno pueda recibir de ti lo que su corazón necesita. Yo te doy la bienvenida, Espíritu Santo. Y yo te pido, enséñanos tu palabra. Llévanos a los ríos de agua viva del Espíritu. Llévanos cerca de Jesús. En el nombre de Jesús, reconocemos que te necesitamos tanto. Y queremos estar de continuo conectado al río de Dios, a esa agua viva que es tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo en estos días estuve meditando mucho sobre los frutos que tenemos, cada uno de nosotros. Y me di cuenta que hay un punto que muchas veces no se toca, y es el de dónde viene nuestra fuente de alimentación para dar frutos. O sea, ¿dónde está conectado mi vida y tu vida para que demos frutos? A veces queremos frutos, pero estamos en un desierto. En un desierto no va a haber frutos. Para que nuestra vida produzca los frutos correctos, tenemos que estar conectados a la fuente correcta, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que es el río de agua viva. O sea, un árbol que está plantado a la orilla de un río siempre tiene agua porque tiene sus raíces. Y las raíces es algo que quizás no se debería ver, están bajo tierra. Cuando las raíces salen fuera es porque tienen problemas. La raíz es la parte de nuestra vida que no se ve. Lo que se ve son los frutos. Pero los frutos son el resultado de dónde están nuestras raíces. Si nuestras raíces están arraigados en la palabra del Señor, arraigados en Jesucristo, arraigados en el río del Espíritu, estos serán nuestros frutos. Porque las raíces son la fuente de alimentación. Si nuestras raíces están arraigadas en el mundo que está lleno de maldad, en lo que dice la gente, en las preocupaciones de la vida, en todo lo que el mundo absorbe, nuestros frutos serán desagradables porque serán eso. No nos engañemos. Donde está nuestra raíz, donde está nuestra alimentación, tal serán nuestros frutos. Eso es claro. Entonces dice Jeremías capítulo 17, verso 7. Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. O sea, la confianza en Jesús, la confianza en Dios, es echar la raíz en Dios. Es tener nuestra fuente de alimentación en Dios.
Porque donde está tu confianza están tus raíces. Por eso muchas personas tienen sus raíces en suelo equivocado. Tienen su confianza en el dinero, tienen su confianza en otras personas, tienen su confianza en el sistema. Pero la alimentación correcta es que tus raíces estén en el Señor. Que tu confianza esté en el Señor. Así como dice esa palabra. Los que tienen la confianza en el Señor son como árboles plantados a la orilla del río. Extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no los causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Qué tremendo. Esta es una palabra cargada de bendición. Una palabra cargada también del Espíritu. O sea, alguien que confía en Dios. Tiene sus raíces en Dios. Extiende sus raíces a la corriente del Espíritu. Y aunque hayan dificultades, aunque haya calor, aunque haya sequía, sus hojas no sufren ningún daño, porque las raíces están en el río del Espíritu. Están en el Señor. Su confianza está en Dios. La confianza son las raíces. Yo te pregunto, ¿hacia dónde se dirigen tus raíces? Porque hacia dónde se dirigen tus raíces será tu fruto. Entonces dice, el que confía en el Señor tiene sus raíces en el río de Dios. Sus hojas no caen, no sufre daño. Dice, sus hojas siempre están verdes, o sea, siempre están bien, aunque haya dificultades, porque también hay vientos, hay tempestades, hay sequías, pero aunque todo esto pase, y las plantas que están ahí alrededor, que no están conectadas al río, mueran, el árbol que tiene sus raíces en el río permanece verde, sus hojas no sufren daño, y dice la última parte, y todo el año dan fruto. Dan un fruto bueno, porque están conectados al Señor. Ese es mi deseo, que eso sea la realidad de nuestra vida. La clave es, donde tú confías, pones tus raíces. Donde tú confías, pones tu concentración. Donde tú confías, si tu confianza está en Dios, vas a usar el manual de Dios, la palabra de Dios. Vas a nutrirte de la palabra de Dios. Y el río del Espíritu va a ser tu alimentación. Entonces, si eso es así, los frutos que vas a traer van a ser de bendición. Jesús nos da una lección muy importante también en Lucas capítulo 6 del verso 43. Dice, Jesús también les dijo, ningún árbol bueno produce frutos malos, y ningún árbol malo produce frutos buenos. Cuando uno lee eso, uno piensa en su vida y dice, ¿será mi vida así? ¿Que soy un árbol bueno o uno solamente malo? O sea, Jesús con esta palabra nos está desafiando. Que realmente los frutos de nuestra vida tienen que ser todos buenos. No podemos seguir permitiendo una alimentación de otra fuente que traiga otros frutos. La alimentación de la fuente de Dios va a traer siempre los frutos de Dios.
Por eso tenemos que cortar la alimentación que no es de Dios, sino de la carne, porque trae frutos de la carne. Esta es una palabra muy importante. Cada árbol se conoce por los frutos que produce. Vemos que los primeros cristianos tenían el fruto del amor, el fruto de la bondad, el fruto de la paciencia, el fruto de pensar en el bien de los demás, el fruto de obedecer al Señor en todas las cosas. Todos eran frutos del Espíritu, porque su alimentación diaria eran en las raíces de la palabra, de la oración y del Espíritu Santo en esa comunión. Entonces tenían buenos frutos. Dice, de una planta de espinos no se puede recoger higos ni uvas. Solo tiene espinos, no tiene frutos. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. El bien habita en su corazón. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. ¿Qué es ese bien que habita en nuestro corazón? No es nuestro yo, es el gobierno de Cristo gobernando nuestro corazón. Es el Espíritu Santo gobernando nuestro corazón. De eso está hablando. El bien habita en nuestro corazón. Jesús habita en nuestro corazón. Entonces, si Jesús realmente habita en nuestro corazón, si Jesús gobierna completamente nuestro corazón, entonces los frutos serán los frutos de Cristo fluyendo a través de nosotros. Si nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Él gobierna nuestra vida, entonces los frutos, la expresión externa va a ser el actuar de Dios en nuestra vida, el actuar del Espíritu, usando nuestras manos, usando nuestra boca, usando nuestros ojos, usando todo lo que somos. Entonces, ¿cuán importante es que nuestra fuente de alimentación sea en el Señor y que Él realmente sea nuestro todo, que Él llene nuestro corazón? Tremendo es. La gente mala siempre hace lo malo, porque en su corazón está el mal. Y la palabra anterior, la gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. O sea, acá Jesús está hablando de dos tipos de personas. Si el bien habita en mi corazón es porque Jesús gobierna mi vida. Si el mal habita en mi corazón es porque el pecado gobierna mi vida. Entonces, si Jesús gobierna mi vida, mis frutos, mis acciones serán buenas. Si el pecado gobierna mi vida, el fruto, las acciones serán malas. Jesús continúa diciendo, ustedes dicen que yo soy Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. O sea, Jesús está hablando de la obediencia. O sea, donde Jesús gobierna en el corazón, hay obediencia, porque el gobierno de Cristo está ahí. Y los frutos son de bien. Pero si no permitimos el gobierno de Cristo en nuestra vida, los frutos son de la carne, son el resultado de nuestros deseos perversos, de una raza caída que trae frutos malos que vemos por todos lados. Después Jesús está hablando de un constructor, usa otra comparación. O sea, el que se acerca a Él y escucha lo que yo enseño y me obedece,
es como el que construyó su casa sobre la roca. Acá habla de varias cosas. Uno, el que viene a Jesús, el que escucha a Jesús y el que obedece a Jesús. Son tres raíces. Escuchar, meter mi raíz, en la palabra. Mi fe y mi obediencia. Tres raíces claves sobre la roca. La roca describe a Cristo. O sea, si Jesús es mi fundamento, si Jesús es el todo de mi vida, porque sobre el fundamento reposa toda la construcción. Si mi vida reposa sobre Jesús, porque yo le escucho, porque yo le obedezco, entonces voy a ser una persona sabia. Eso es tremendo. Dice, hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca. O sea, vemos en los edificios, se excava hasta la roca. Y sobre la roca se pone un edificio, no se pone sobre suelo inestable, sino el edificio se mueve y se cae, sería un desastre. Nuestra vida también tiene que estar así, sobre la roca que es Cristo. Tenemos que sacar todas las cosas que están ahí estorbando, hasta llegar a la roca y construir sobre la roca. Y sobre la roca nuestra vida va a estar firme siempre. Aunque venga la tormenta, vamos a estar firmes. Nuestra casa no se va a mover. Ahí puso sus bases, y cuando vino una inundación, la corriente del agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. Y ahí está mi pregunta. ¿Está nuestra vida construida sobre Jesús, sobre la roca? ¿Está nuestra vida construida? ¿Están nuestras raíces en el río de Dios, en su palabra, para traer frutos? Porque sobre lo que estamos plantados, esos serán nuestros frutos. Que nuestros frutos sean el resultado de la comunión con Dios. Santiago capítulo 2, verso 14 dice: Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. O sea, acá nos está diciendo Santiago que nuestra fe tiene que tener frutos. Si nuestra fe no tiene frutos, no existe, está muerta. Y una vez más vuelvo al primer texto. Si nuestra fe está basada en la palabra de Dios, tiene frutos, porque es real, porque estamos alimentándonos de Él, de su presencia, de su Espíritu. Entonces el resultado de nuestro caminar va a demostrar frutos buenos, como dijo Jesús. Van a venir los frutos buenos, las buenas acciones. Tú dices que eres fiel a Dios. Sigue diciendo, a los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno.
y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Tú crees que existe un solo Dios, muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Hay muchos que tienen la fe de los demonios, o hay muchos que tienen una fe peor que los demonios. No temen a Dios y tampoco no hacen el bien. Dice, los demonios por lo menos temen a Dios y tiemblan porque saben que es real, porque saben que se les viene el castigo. Pero hay muchas personas que ni eso no temen. O sea, la fe de los demonios no alcanza para la salvación. Solo saber que Dios existe, esa es la fe de la mayoría de las personas en el mundo. Ellos creen que Dios existe, ellos creen que Dios es real. Creer que Dios es real te lleva al infierno todavía. En tu vida tiene que haber un cambio. En tu vida tiene que haber una entrega al Señor. En tu vida tiene que tener los frutos de la salvación. Donde tú rindes tu vida a Cristo completamente. Donde tú te entregas por completo a Jesús. Donde tú terminas con una vida pasada de derrotas y de pecado, llevándolo a la cruz, enterrándolo y empezar una nueva vida bajo el gobierno de Cristo, ya no con los frutos del pasado, sino con los frutos del Espíritu en tu vida. Y para que los frutos del Espíritu se manifiesten en tu vida, tu comunión tiene que estar con el río de Dios, por medio de la fe, así como dice la palabra de Jeremías capítulo 17. Nuestra fe en el Señor, basada ahí las raíces, en su palabra, en obediencia. A partir de ahí vienen los frutos de una vida nueva. Dice, los demonios también creen y tienen miedo, pero no se salvan, porque nunca ha habido un cambio. Claro, ellos ya están desechados, pero hay mucha gente que cree como los demonios, le tiene miedo a Dios, pero nunca cambia. O ni le tiene miedo a Dios, pero cree que hay un Dios. Eso no te cambia, eso no te salva. Tienes que tener una fe que tiene frutos. Dice, muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto, debes aceptar de que nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. O sea, si nuestra raíz está en el Señor, también el fruto que nace de un corazón en comunión con el Espíritu Santo, un corazón lleno de Jesús, son las acciones de Jesús. Es el carácter de Jesús, es el hablar de Jesús, es el vivir la vida de Cristo. Por eso le decían a los primeros cristianos, pequeños Cristos, porque su actuar y su hablar eran idénticos a Jesús. Los cristianos no se autodenominaron cristianos, fueron los no cristianos que decían, estos se parecen mucho a Jesús. Que realmente eso sea nuestra vida. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo. Y Dios lo aceptó por eso. O sea, Abraham tenía fe en acción. Dios no quería que Abraham sacrifique a su hijo. Yo creo que más bien Dios quería enseñarnos algo. La obediencia. O sea, Abraham en su corazón ya entregó a su hijo, pero Dios se lo devolvió. Porque Abraham creyó y obedeció. La fe verdadera es una fe obediente a lo que Dios habla. Una fe gobernada por Dios. Dice, la confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo. Y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios.
Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos, no solo por lo que creemos. O sea, somos salvos por fe. Eso es totalmente evidente. La Biblia lo dice con toda claridad. Somos salvos por fe, pero no por obras. Pero una fe que no tiene acción está muerta. O sea, quiero explicarlo con sencillez. Si yo entendí que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, en vez de mí, yo tenía que ir a esa cruz. Pero Jesús se fue por mí ahí porque me amó tanto. Si yo entendí esto, si yo me cruzo con Jesús, supongamos que Jesús vive en el vecindario, yo le veo a Jesús barrer su patio. Yo voy a ir, le voy a decir, Jesús, por favor, yo quiero barrer tu patio, quiero hacer todo lo que puedo hacer por ti. Y no quiero hacer nada que te lastime. Eso es haber entendido que Jesús murió por mí. Hacer todo el bien que podamos por Él. Y no hacer nada que le pueda lastimar. Porque Él murió en vez de mí. Y yo creo eso. Esa es una fe que transforma vidas. Es una fe que tiene frutos de la comunión con Dios. Eso es muy importante. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo porque creemos. Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios, Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones. O sea, así como expliqué, si nosotros solamente decimos que creemos, así como los demonios, nuestra fe no existe. Porque la fe verdadera lleva a una vida en obediencia. La fe verdadera es mucho más que decir yo creo. La fe verdadera es poner mis raíces en Dios, poner mis raíces en la palabra. Y esa comunión con el Señor tiene resultados de una vida totalmente transformada. Tiene los frutos de Dios en mi vida. Los frutos que vemos también en la primera iglesia de Hechos de los Apóstoles, donde son gobernados por el amor de Jesús, donde el carácter de Cristo fluya, donde el perdón fluya, donde el amor de Jesús fluya, donde realmente todo esto que vemos en Jesús es una realidad también en nuestra vida. Así que mi consejo para cada uno de nosotros es que echemos nuestras raíces en el Señor. Porque si echamos nuestras raíces en Dios, aunque vengan tiempos difíciles, nuestras hojas no caen y vamos a tener fruto todo el tiempo. Porque las raíces están en aquel que no es conmovido por las circunstancias, no es conmovido por la pandemia, no es conmovido por nada. El río de Dios sigue fluyendo. Dios está ahí listo para ayudarnos, para todos aquellos que confían plenamente en Él. Querido Padre, yo te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia. Y yo te pido realmente que tú nos ayudes a confiar en ti. Que nuestra confianza, que nuestras raíces estén en ti, que estén en tu espíritu, en tu palabra. Señor, y que tú habites en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Que todo lo que salga de nosotros sea tu presencia. Yo te pido que tu Espíritu Santo, que tu presencia, Jesús, nos llenen tanto, que nuestro hablar seas tú, que nuestro hacer seas tú, que nuestras miradas seas tú mirando, que nuestras acciones sean tú haciendo, Jesús. Eso te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga en gran manera. Si a ti te sirvió esta palabra, compártela con otros.